Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Es todo lo que es acerca de conversión analógico-digital. Entonces, vamos a ingresar un dato por medio de un potenciómetro para que simule una señal analógica y vamos a ver el proceso de cómo lo convierte el microcontrolador a un lenguaje digital donde él lo pueda interpretar y bueno, va a habilitar ahí una salida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? O qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Vamos a configurar los registros para poder realizar esta conversión. Entonces, a la vez vamos a adquirir esos valores analógicos y lo vamos a poner en un sistema embebido, ¿ya? Así que bueno, esto es como las especificaciones técnicas de cómo son los registros en un microcontrolador. Entonces, nosotros sabemos que el microcontrolador, el ATmega, funciona máximo con 5 voltios. Entonces, eso es el voltaje de referencia. El número binario que normalmente maneja son 10 bits. Ya, entonces, para poder sacar la resolución, lo que hago es una fórmula, que es la que se muestra aquí. Voy a hacerle un poquito de zoom. Entonces, para sacar la resolución con la que yo voy a trabajar es el voltaje de referencia, 2 a la 10 por los 10 bits que están ahí, menos 1. Y eso nos da un resultado de cada variación pequeñita que nosotros hacemos pasos de 4.89 milivoltios. Entonces, cada 4.89 milivoltios es como que estamos aumentando un bit, un bit, un bit, un bit. ¿Ya? Entonces, así es como lo entiende la máquina. Yo le cambio 4.89 milivoltios y es como que vaya de uno en uno. ¿Ya? El registro ADC maneja 10 bits, pero los registros como tal, todos los registros son de 8 bits nada más. Entonces, por eso es que el ADC como que se divide en dos partes, el ADC High y el ADC Low, o sea, HL, donde el H van a ser los más significativos y L van a ser los menos significativos. Entonces los pones como juntos, el High y el Low. Entonces, como están juntos y tú solamente necesitas 10 bits, de esos son 8, coges 8 de uno y 2 del otro. Y los otros 6 los dejas sin utilizar, no te interesa. ¿Ya? O los pones en cero y no los usas. Entonces solamente vamos a utilizar 8, o sea, un registro, el ADC o el ADCH o el ADCL lo usamos completo. Y del otro registro solo usamos 2, porque ahí completamos los 10 bits. ¿Ya? Pero siempre en este orden. Este es el más significativo y este es el menos significativo. Para poder verlos de acá, no es que tienen como un dato técnico o una resolución como tal, pero tienen una explicación, así como vimos hace tiempo, que cada bit hace algo, porque acuérdense que los registros manejan 8 bits. Entonces, cada bit de ese registro hace algo. ¿Qué es lo que hace ese algo? Vamos a ver. Ya, bueno, aquí le explica un poquito mejor lo de la resolución. Entonces, si hacen pasos de 0.00489, que sería el 489 milivoltios, es 1. Si lo hacen otra vez, este es el voltaje, eso es 2, entonces se hace el 2. Y así sucesivamente. 3, 11, el 41 es este número, el 512, el 800, o sea, es como cada paso que ustedes dan en 4.89 milivoltios, eso quiere decir como que vayan aumentando uno en el contador. Eso fue lo que ya les expliqué. Entonces vamos con los registros, los que están aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver todos. El ADMUX, ADC, SRA, SRB y el bit R0. Entonces, el ADMUX, ¿para qué sirve? Acuérdense que así tal cual teníamos en el PWM, pero esto es mucho más sencillo de configurar. ¿Por qué? Porque tiene menos cosas que nosotros podríamos estar habilitando, al menos por ahora. En el bit 7, el 7 y el 6, o sea, los dos más significativos, son para elegir cuál es la tensión de entrada con la que vamos a trabajar. Entonces, como nosotros siempre vamos a trabajar con la misma tensión de, ya sea BCC, el voltaje de referencia, todo lo demás, entonces por eso nosotros hemos escogido colocar siempre el ADMUX en el pin 7 y 6, ponerle 0,1 para hacer que trabaje con el mismo voltaje de referencia. Ya, para no tener que estar eligiendo valores diferentes, como aquí colocar un valor interno y luego apagado prendido, bueno, este está reservado, ese no, o si no trabajar con voltajes de 1.1, porque en realidad ya no vamos a sacar un voltaje de 1.1. Ya, entonces por eso es que lo colocamos o les doy ahí, úsenlo en el mismo VCC. Para usarlo en el mismo VCC con el que siempre se está trabajando o con el mismo voltaje de referencia, es ponerlo en 0,1. Entonces ya ahí ya tengo los dos primeros, ya aparte, ya esos ya los resuelvo. Vamos con el siguiente. Este bit 5 es para elegir cuál es la justificación que yo necesito. ¿Se acuerdan que yo les decía que el ADC, como son 10 bits que necesito manejar,
Entonces el ADC tiene que dividirse en 8 y 8. ADC high y ADC low. Los ADC más significativos y los ADC menos significativos. Entonces, si yo lo tengo de esa forma, entonces quiere decir que yo necesito justificarlo para un lado o para el otro. ¿Por qué? Voy a darles un bloque más para que me entiendan mejor. Ya, aquí yo tengo el ADH y también tengo el ADCE. Entonces, el ADCH van a ser 8 bits. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el ADCL también van a ser 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como yo en el ADC necesito 10 bits, entonces yo tengo que coger estos 8 y 2 más. Eso significa que está justificado hacia la derecha, ¿ya? Porque voy a coger los menos significativos. Y en el otro caso es que yo justifique hacia la izquierda. Si justifico hacia la izquierda, cojo estos 8 más estos 2 que están acá. Cojo los 8 bits más significativos. ¿Ya? ¿Qué hago con los otros? Bueno, los permanezco en 0. Entonces, si estoy justificando hacia la derecha, entonces los 6 primeros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los dejo en 0. Y los otros ya los voy a poner X porque pueden ser 0 o 1 dependiendo de lo que necesito. Esos son los que voy a usar. Entonces voy a tener eso en el high, 1, 2, 3, 4, 5, 8, y eso en el low. Si es que yo justifico a la derecha. Ahora, si justificara a la izquierda, entonces sería al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, y los últimos en 0. 1, 2, 3. ¿Les queda claro qué es eso de la justificación? Porque, bueno, me había perdido un poco, pero ya luego lo entendí. Háblenme. Díganme, no. Díganme sí, pero díganme algo. Sí, en el ADCH que entran 8, 10 bits y en el ADC Low entran 10 bits más, 20 8 y bits, 8. Aquí hay que son 8 dos puertos. y aquí hay 8. Acuérdate que los registros, todos estos son registros, y acuérdate que los registros se manejan con 8 bits. Entonces, al manejarse con 8 bits, pero el ADC trabaja con 10 bits. Como el ADC trabaja con 10 bits, ¿tú cómo logras hacer esos 10 bits si los registros solo tienen 8? Entonces, tú no puedes manejar el ADC con un solo registro, lo tienes que manejar con dos. ADC High y ADC Low, para poder completar esos 10. Ahí sí, Eric, o no. Si quieren que repita algo, les repito, pero díganme. Sí, más o menos, ahí entendí algo. Perdón, no te escucho. Dije que sí, más o menos, ahí entendí mucho mejor. Ya, ¿y los demás? Más o menos. Daniel. Ingeniero, ¿para qué serán estos registros? Para que, ya, mira, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú necesites saber cuál es el valor de ese ADC, entonces tú necesitas saber cuáles son los que vas a escoger. Porque aquí está la información. El ADC te lo va a poner aquí en estos X. Aquí te va a poner la información de lo que está midiendo, lo que sea que esté midiendo. Por ejemplo, si fuera, como les decía, aquí en la resolución, si tú tienes un voltaje físico de 0.0489, entonces eso quiere decir que está en 1. Entonces, ¿en cuánto se va a poner este poco de X? Esto se va a poner en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces tú tienes que decirle al sistema cuáles son los que tienen que leer, los más significativos o los menos significativos, dependiendo de la justificación que le dé. Entonces, para eso sirven estos ADC, porque aquí está conteniendo la información que está obteniendo del medio, del entorno, de donde sea que esté, donde esté midiendo, está censando ahí una información. Entonces, esa información, ¿en dónde se guarda? En estos dos registros que están aquí, en el high y en el low, porque son 10 bits. Ahí sí te quedó claro, Alfredo, ¿verdad? Sí, sí me quedó claro, pero ahora yendo un poquito más atrás, ¿qué significaría lo de la resolución? Tampoco me quedó bien claro. O sea, ¿qué sí significa? Porque acuérdate que esto es conversión analógico-digital. Entonces, tu analógico necesita saber qué valor corresponde eso en sus valores digitales. Eso es lo que tú necesitas saber. O sea, no en el mundo ideal, en lo como que más sencillo que podríamos hacer, 1 voltio, 1 bit, 2 voltios, 2 bits, 3 voltios, 3 bits. Pero sabemos que si son 10 bits, no es como que vayamos a hacer pasos de uno en uno, por ejemplo, o sea, súper cerrados, o sea, que vayamos a medir de 1 a 10 voltios, ok, eso se puede hacer,
pero ahí te haría mediciones súper cerradas, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, pero no te hace mediciones como más pequeñas. Y aparte que no estamos trabajando hasta 10 voltios, porque acuérdate que esto solamente llega a 5. Entonces todo eso lo tienes que llevar al valor, el voltaje de referencia que tú estás utilizando. Ya, por eso aplican esa fórmula, porque es el voltaje de referencia y utilizan 2 a la n, que es los 10 bits que maneja el ADC, para llevarlo a número binario. Ah, ya, ya. O sea, esto es más o menos como hacer un muestreo. Sí, es para hacer justamente lo del muestreo. Ajá. Ah, ya ahí sí me quedó claro. Gracias. Ya. Los demás, Daniel, Darío, Ingeniera, una consulta. dígame. Cuando usted utiliza, por ejemplo, ahí tiene 000 y las X significan los 10 valores que vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Cuándo lo utiliza como que hacia la derecha o cuándo se utiliza a la izquierda? Como tú quieres, el que tú quieres elegir. Más Depende de la polaridad o algo así. no, tampoco. Lo más fácil que yo lo veo es que lo justifiques hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si lo justificas a la derecha, como estos los bits más significativos van a quedar en cero, simplemente lees como que el ADC completo. Y ya está. Porque cuando tú pides el valor de ADC, te va a mostrar el valor de todo esto. Y estos de aquí van a estar en cero. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Pero si tú justificas a la izquierda, no es lo mismo decir, o sea, como que coger solamente estos valores hasta aquí o agregarles estos ceros, porque acuérdate que esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces, si tú empiezas a contar desde aquí, ya te da otro valor diferente. Tú tienes que empezar a contar desde acá, porque son solamente 10 bits. Entonces ahí sería 2 a la 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, si tú haces eso, tú tendrías que coger, cuando preguntes el valor del ADC, tienes que coger desde el más significativo hasta acá. Hasta aquí sería. Ah, O sea, ya listo. o sea, tú mides ADSH y ADSH del 7 al 6. O sea, así haces la medición. Es un poquito más como tedioso, como Ajá. por decir. Ujú. Es más sencillo justificarlo a la derecha. Ah, listo. Listo, gracias, ingeniera. Ok, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? No. Ok, bueno. Entonces, volviendo al tema de la justificación. Entonces, como les decía, es más sencillo justificarlo a la derecha. Así que en el ejercicio que tenemos también van a darse cuenta que lo vamos a utilizar así. Así que si este bit, el número 5 que se llama adelar, lo ponen en 0, se configura una justificación a la derecha. Si lo ponen en 1, la justificación hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, para eso se usa este 5. El 4 no se usa, si ven, hay una rayita, eso quiere decir que siempre va a permanecer en 0, no le prestan atención, siempre lo ponen en 0. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos visto el 7 y el 6, que son para ver cuál es el voltaje de referencia. El 5 para saber cuál es la justificación. Y el 4 no se usa. Entonces, vamos a ver para qué sirven los otros. Entonces, ¿para qué sirven estos últimos, del 3 al 0? Bueno, ese es el que me va a decir cuál es el pin analógico que yo voy a utilizar. Entonces, si quiero utilizar el pin analógico A de 0, entonces pongo 0, 0, 0, 0. Si quiero utilizar el 1, el 2, el 3, así sucesivamente, entonces yo voy configurando aquí para decirle en qué pin es que yo voy a conectar esa señal, cualquiera que sea. ¿Ya? Entonces ahí ya sabemos, y la de MUX es para el voltaje de referencia, para la justificación y para seleccionar el pin analógico que vamos a utilizar. Nada más. Entonces con las tablitas ustedes ya saben qué valores tienen que poner y eso sería la configuración. Entonces, ya para el siguiente, que es el ADC-SRA, asimismo vamos a analizarlo bit por bit de este registro. Entonces, el primer bit, que es el de aquí, el 7, aquí yo voy a activar o desactivar el convertidor analógico. Ya, entonces si yo lo pongo en ceros, quiere decir como que está apagado, no vas a hacer ninguna conversión, no, déjalo ahí. ¿Ya? Sí, el 6 es súper parecido, es como decir, si es que lo hacemos una analogía, es como decir, este es un arranque y este es el botón de encendido. O este es el de energía, o sea, este es el breaker principal y este es el botón de prender algo, ¿ya? O el breaker del panel de distribución y el tomacorriente, perdón, y el interruptor de la luz, así. O sea, es como el uno si este aquí está en uno y el de acá no, igual no va a funcionar. Y al revés, porque ambos tienen que estar en uno para que se funcione, para que pueda empezar a hacer la conversión. Entonces, como yo les puse una nota aquí, al declarar yo lo puedo dejar en 0. O sea, yo empiezo a declarar el ADC-SRA antes del while. Acuérdense que las declaraciones se hacen antes del while. Entonces, si yo empiezo a declarar eso,
antes del lazo while. ¿Ya? Yo lo puedo dejar en 0 porque ahí todavía no voy a hacer ninguna adquisición. Entonces yo lo puedo declarar como 00. Es como decir, mira, te voy a configurar el resto de pines, pero yo no quiero que todavía adquieras la señal, porque recién te estoy configurando. Entonces yo lo puedo dejar en 0. Pero una vez que ya lo quiero utilizar dentro del while, dentro del proceso, dentro de ya las repeticiones que se vayan a hacer, yo ya le tengo que habilitar, porque si yo lo sigo manteniendo en 0, entonces nunca va a poder adquirir la señal. Nunca le va a permitir que la señal pase a ese pin. ¿Ya? Entonces, ¿les quedó claro esa parte? ¿De por qué lo hacen en dos diferentes? Si son O casi sea, más o menos es como que la parte primera que lo pongo en cero es como que estoy declarando, digamos que una variable, y luego ya dentro del while como que estoy inicializándola para que funcione. sí, así. Ya, gracias. Ya. Sí, exactamente así. Entonces, bueno, ahí ya tenemos así mismo. Vamos en el segundo registro, ya sabemos que hace el bit 7 y el bit 3, que son los más significativos. ¿Qué hace el bit 5? Bueno, este de aquí, el ADATE, es en la posición 5, nos va a servir para habilitar cuando yo necesito que la conversión se haga automáticamente. Entonces, cuando, por ejemplo, digamos, si están tomando datos y si hay una alarma, entonces quiero saber, por ejemplo, digamos, vamos a hacer una línea de producción según el peso de banano. Entonces, cuando pase la bandeja del banano por un sensor, cuando ya lo detecte, tomas el peso. Entonces, eso es lo que hace es justamente hacer una como habilitación automática. Cada vez que el sensor de la bandeja del banano pase por el sensorcito este de cualquier tipo que sea, pasa, se habilita el sensor y esto de aquí va a estar conectado a este registro. Entonces, ese registro lo que va a hacer es decir, ok, dale. Ya, entonces al hacer dale, él va a hacer la conversión de la celda de carga y convertir ese valor de peso, poder convertirlo a una señal ya digital y bueno, hacer el proceso más adelante que quieran, cualquier proceso que se haga. Pero si ustedes quieren hacer una habilitación automática, necesitan configurar este pin. ¿Ya? Entonces, en 1 para habilitar automáticamente. Si lo dejan en 0, quiere decir que eso va a estar convirtiendo todo el tiempo o convirtiendo de manera manual. Eh, Cuando tú le dices que lo convierta y lo hace, pero no es como que tense una señal del medio y ahí dale. No necesitas darle la habilitación en el código y decirle cuándo quieres que lo haga, cuándo no y así. Entonces, eso es si es que lo vayamos a utilizar como automático. En cambio, en el pin 4, ya, este de aquí va a detectar, en el bit 4, perdón, en el bit 4 va a detectar, poniéndolo en 0, va a detectar cuando se produjo esa interrupción de la anterior. Entonces, termina de hacer la conversión, o sea, coge la señal del medio, será que 3 voltios, entonces esos 3 voltios, hago la conversión a una señal binaria, y teniendo la conversión binaria, entonces dice, ok, mira, ya terminé de convertir, y ¡pum!, se pone en 1. ¿Ya? Se pone, mira, al terminar una conversión, se pondrá automáticamente en 1. O sea, apenas termine de hacer esa conversión, se cambia el valor. Es como una bandera, como una interrupción, como para que tú sepas que eso ya terminó. ¿Ya? Y luego el siguiente pin es para habilitar una interrupción. O sea, como decir, mira, si tú lo quieres hacer por pasos, es como llega, toda esta parte si lo quieres hacer automático. Llega la bandeja, tomas el dato, entonces la bandera le va a decir, ok, ya convertí, entonces esto se va a convertir y el pin de acá lo vas a utilizar para, como se va a generar una interrupción luego de haber hecho la conversión, es como decir, ok, esta interrupción quiere decir que el motor tiene que pararse o que tiene que habilitar un pistón para que el pistón se abra y la bandeja pueda seguir o algo por el estilo. Entonces, para que tú quieras hacer todos esos procesos así, con interrupciones externas, entonces ahí es donde tú deberías habilitar todos estos registros para que lo haga automáticamente y no lo tengas que estar ahí especificando, codificando, cosas así. ¿Ya? Y bueno, finalmente los últimos 3 es para ¿Puede repetir el bit 3? Es que no lo entendí mucho. este bit, Entonces, ya. Mira, el 3. para habilitar una interrupción por la terminación de una conversión. Entonces, una vez que ya termina la conversión, aquí le va a decir como que lo va a detectar y te va a decir, ok, mira, si produjo la interrupción, ya te lo detecté.
Pero en cambio acá lo que te va a decir es habilitar una interrupción más, como que este de aquí lo puedes conectar a la interrupción de otro registro para que sea alguna otra cosa. Ya, entonces por eso es como banderas. No sé si ya les dieron ese tema, ese término, pero bueno, son como banderas. Es como una vez que tú hayas terminado de hacer la conversión analógica a digital, te habilita una bandera como para que te diga, ok, mira, hasta aquí ya he llegado, ya hice la conversión, pasó todo esto, ahora tú mira lo que tú haces. Donde lo conectas va a seguir el proceso. No sé si ahí te queda claro, Melanie. O sea, entonces termina la conversión y el bit 4 se prende. Sí. Ya, entonces de ahí como que el bit 3 es como que es como que otra interrupción. Es que este de aquí solamente te avisa que se produjo, pero no genera esto no lo puedes utilizar como una interrupción para otra cosa, para algún otro proceso. Ya, ya. Este de acá Gracias. sí, este es ya una interrupción, te lo dan como, esa es la forma como lo pueden diferenciar. Este te avisa, pero no genera interrupciones, el de acá sí, el de acá te hace que pares en algún punto, acá solamente te dice, oye, ya convertí, fin, nada más, te avisa. Ujú. Entonces, esa es como la diferencia. Por eso justamente los puse ahí a la par, porque el uno tiene que ver con el otro, pero son diferentes en ciertas cosas. Ya. Y bueno, los últimos son para poder obtener el preescalador. Entonces, ese preescalador que es, ya lo hemos visto desde hace tiempo, el preescalador es la frecuencia con la que yo voy a trabajar, coge la frecuencia como tal del micro y lo divide por un factor. Entonces, dependiendo del valor que yo ponga, si pongo todo en 0, lo divide para 2, o en 1 también para 2, de acuerdo con esta tabla. Ya, entonces, dependiendo del valor que yo coloque aquí, yo voy a hacer 16 MHz, que es la frecuencia de la T-Mega 328P, para el factor que coloque aquí. Ya, entonces esa es la forma o lo que yo necesito configurar aquí. Así que ya saben que en el ADC, como resumen, en el ADC SRA, estos dos son para ganar energía, este es para habilitarlo automáticamente en caso de que yo quisiera. 4 es cuando ya te avisa cuando ya realizó una conversión. El 3 es el que va a generar otra interrupción en cadena cuando ya haya terminado de convertir. Y eso es aquí para poder elegir el preescalador que vamos a trabajar. ¿Ya? Ese es como que quizás es más complicadito porque en el cambio, en el otro, en el ADC SRB, si se dan cuenta la mayoría de bits no se usan. Ya el 7, 5, 4 y 3 están con rayitas, esos no los vamos a usar, solamente vamos a utilizar el 6 y los últimos de acá. Ahora, estos tienen relación con, esos últimos, el ADTS1 tienen relación con este bit 5 para habilitarlo automáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Primero vamos a ver este bit 6, ya que hace el bit 6 de este registro. Bueno, él trabaja como comparador. Entonces, si ustedes quieren saber si es que determinado valor que ingresa, digamos con el ejemplo de los bananos, te dice te manda la señal, ok, anda, pesa la bandeja de bananos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita? Si es que el peso es mayor a, no sé, 20 kilos, manda una señal. Entonces, esto de aquí trabaja como un comparador, ¿ya? Y como no, si yo no necesito hacerlo trabajar como un comparador y solamente quiero saber la señal convertida y ya está, entonces yo lo pongo en 0. Entonces aquí solamente me va a convertir. Pero caso contrario, si yo lo pusiera en 1, esto de aquí es como yo necesito comparar esa señal y tengo que utilizar otros registros más que no los tengo aquí para que ustedes puedan hacer la comparación. Pero es como que ya viene inmerso dentro del ADC, tienen ahí inmerso disponible un comparador. Si ustedes lo quieren lo usan, si no quieren no lo usan. ¿Ya? Entonces, ya vimos, estos de aquí no se usan, el 6 es si quiero utilizar el comparador, y los últimos, como les había dicho, esos están en relación con el bit 5 del registro anterior. Entonces, ese bit 5, si es que yo lo quiero colocar en modo automático, tengo que configurar aquí qué es lo que yo quiero cómo quiero que se interrumpa o cómo quiero que se habilite. Si lo quiero hacer con algún comparador de otro, miren, analog comparador es como que eh, el registro 6 de otro ADC haga que esto se habilite para que pueda hacer la conversión. Entonces, dependiendo de lo que yo ponga aquí, es como voy a empezar a conectarlos entre ellos. Entonces, ya ven que todo tiene relación. Entonces, si yo quiero utilizar dos registros analógicos que el uno compare y que dependiendo de la comparación se habilite lo de acá y así, y conectarlo entre ellos, entonces ahí es donde yo ya voy a utilizar todos estos pins. ¿Ya?
Entonces, dependiendo de lo que yo necesito hacer, si yo quiero que las interrupciones sean un timer, o que si sea una interrupción externa, como les había dicho, de cualquier otro tipo, dependiendo de todo eso, yo tengo que configurar eso. Pero, en este caso, como vamos a trabajar sin automático, o sea, no lo vamos a trabajar de manera automática, nadie me va a habilitar que yo coja la señal, siempre va a estar cogiendo la señal, entonces por eso se va a colocar en 000, porque va a estar en modo libre, o sea, anda, recoge la señal que tú quieras y conviértela todo el tiempo. Yo no te voy a decir cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, tú solito lo vas a realizar. Entonces, por eso es que se coloca todo en cero. Y por eso les decía que este registro es como el más fácil, porque la mayoría está en cero, 7, 5, 4, 3 está en cero. Como vamos a trabajarlo en modo libre, todo va a estar en cero. Y el bit 6 va a depender si queremos o no queremos la conversión, utilizar el comparador que ya viene inmerso ahí. Pues como no lo vamos a utilizar, porque no vamos a hacer que con ese comparador habilitemos otra cosa, entonces este registro va a estar todo en cero cuando hagamos el código. ¿Tienen ahí hasta ahí alguna pregunta? La verdad, Miss, disculpe, usted mencionaba que en el ADCSRB, ajá, el de la posición 6, es el comparador, ¿cierto? ujú, Si en el caso yo lo necesite por algún motivo, ¿tengo que poner el 0 o el 1? 1, porque lo vas a El utilizar. 1. Cuando lo pones en 0 es como no lo voy a utilizar. Cuando lo pones en 1 lo vas a utilizar. ¿De dónde sale? Sale de otro lado, que no lo tengo aquí porque no lo vamos a hacer. Sí, No es sí, como que sale de ahí. ya, es que me mareé un poco con eso. Pero Ajá, ya, no sale de gracias. aquí. Aquí es solo para habilitar, no habilitar. Ya, no es quién le va a dar la orden, todavía eso no sabes. Eso solamente le dices cómo se va a trabajar. Lo máximo que tú le dices es de qué tipo es esa orden que le vayas a dar en el caso de que lo quieras hacer automático. Y ese tipo se pone aquí en el ADPS. Ok, es que son los últimos 3 bits, Ujú, los menos significativos. sí, Ok, gracias. ya. Daniel, que está calladito. Ah, Darío. A ver, sufre de pánico escénico. Bueno, entonces vamos al siguiente, ya, eh, que es el registro DIR R0. Ya. ¿Qué hace este registro de R0? Este es más sencillo todavía porque miren, 7 y 6 no se usan. Y en cuanto a los otros, si se dan cuenta, ADC 0, 1, 2, 3, 4, 5, eso es lo que me va a decir es cuál de los ADC yo voy a utilizar. Eso es lo que me dice. Entonces, si es que yo eh, acuérdense que eso fue que tuvimos hace tiempo en una práctica que yo les había puesto en una pregunta de la lección si el pin analógico lo puedo usar como digital. Ya, entonces aquí están, y nosotros tenemos que decirle si ese pin analógico lo voy a usar como analógico o como digital. Entonces, todos estos aquí, si yo lo pongo en 1, quiere decir que se deshabilita el modo digital y que yo le voy a poner ahí un valor analógico que va a ingresar, cualquiera que sea. Entonces, si en el pin, en el ADC0 del Arduino o del ATmega, yo quiero en el ADC0 conectar una señal analógica, la pongo en 1. Si quiero en el ADC1, le pongo en 1 y así sucesivamente. Si yo lo dejo en 0, puede cogerme el valor digital. Y ese es el que está por default. Por eso es que por default sí puede leer valores digitales por medio de esos pins. Entonces, por eso es que eh, de aquí ya sé, porque eso normalmente está por default en 0. Entonces, si nosotros quisiéramos usar eh, un pin analógico y queremos hacer la conversión analógico-digital, entonces yo debería seleccionar cuál de ellos voy a utilizarlo y ponerlo en uno. ¿Ya? Entonces, esto también está un poquito sencillo. ¿O qué dicen ustedes? Si quiero que todos funcionen como pines analógicos, solo le pongo uno a todos. Sí. Ujú, 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 sí. Bueno, entonces esa es toda la teoría detrás de esto. Como les dije, no era mucho. Entonces, vamos a ir a Proteus. Yo mismo los hago para que vuelvan a trabajar en grupos porque solamente vamos a hacer uno. Entonces ya les explico. Entonces vamos a ir a Proteus.
Ya sabemos que tenemos un nuevo proyecto, pero no lo vamos a hacer desde la tarjeta de desarrollo, sino como lo hicimos la vez pasada, con un firmware. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, elegimos por default el esquemático, no ponemos PCB layout porque todavía no lo necesito, y aquí, esta es la parte clave, que es donde hacen el firmware, ahí colocan ABR, ATmega328P, y este va a ser el compilador, tal cual lo hicimos en la clase pasada, bueno, hace 2 clases. ¿Ya? Entonces así igualito lo vamos a configurar. ¿Para qué? Para que ya me salga directamente la T-Mega, incluso vienen conectados a BCC y todo. Entonces cuando ustedes le dan clic en Next, les va a dar ahí como el resumen y les va a dar esta conexión, la que está aquí. O sea, todos los pines y el, el BCC, la alimentación, eso va a estar conectado. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes conecten? Una barra LED, se llama LED bar graph, la conectan ahí y ojo que es 1, 2, 3, 4, 5 porque a mí ya me pasó. Yo apenas puse la barra de LEDs, la conecté tal cual viene y tal cual viene es el 20 para acá. Entonces acuérdense que estos son LEDs, entonces es como ánodo cátodo. Entonces era como que yo estaba conectando el cátodo acá y el ánodo a tierra, entonces eso nunca se iba a prender jamás. Ya, entonces, ojo que lo que la ponen tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, esos son el ánodo. Entonces, por eso esos tienen que ir conectados acá. ¿Ya? Entonces, hacemos esto, ya esta conexión, conectamos la barra del LED al puerto D, aquí está, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como son 10, acuérdense que trabajamos con 10 bits, no con 8. Entonces, el puerto D da 8 bits y los otros dos los voy a sacar del puerto B, B0 y B1. Por eso se vienen de acá. Se conectan ahí. Voy a utilizar el AS1, eso es lo que se va a configurar, es lo que está configurado en el código. Y lo voy a conectar aquí. ¿Ya? Entonces, como voy a utilizar ADC1, entonces conecto aquí a este pin un potenciómetro. ¿Cómo conectan el potenciómetro? Como ustedes quieran, ya sea así, con tierra arriba y BCC abajo, con BCC abajo y tierra arriba, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese es el esquemático que vamos a hacer. Bueno, aquí no sé por qué me dieron estos números ordenados, porque aquí están lo que les expliqué en esto. Ya, aquí está igualito. Mira, ASH es el primerito, es el más significativo, y ASL es el menos significativo. Entonces, como vamos a hacer justificación hacia la derecha, entonces los 6 primeros van a quedarse en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 0. Y los otros, esos van a contener la información que esté convirtiendo, entonces por eso se mantienen en X. ¿Ya? Bueno, esa explicación está ahí. Ese es el programa, yo ya se los he puesto ahí en Teams, está el blog de notas, ya lo pueden encontrar en la carpeta de la práctica 7. Úsenlo, solamente copien, peguen el código en este esquemático y miren lo que hace, ¿ya? Hagan eso, conversen entre ustedes, no se van a demorar mucho, así que les voy a dar máximo 20 minutos y luego regresan y actualizamos. Dígame. Una pregunta, ¿cómo cambió? O sea, es que cuando yo pongo la barra LED me sale como que a los números al revés. Sí, O sea, el como te 1 dije, va a en salir el... al revés. Ajá, ¿Y dale cómo lo derecho, cambiaba? clic derecho y mirror en X. Ah, ya. Mirror o flip, una de Sí, las sí, dos. sí. Sí, Ya, ya me clase. ya, entonces les voy a dar hasta las 5, ¿ya? Miren la hora. Entonces voy ahorita a crear los grupos y se ponen a conversar entre ustedes. Y luego los llamo. A ver si ya me salen los grupos. Diana, contigo. Daniel con Eric. Sí. 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 Ya me lo sé. Ya. Pueden ir a trabajar. Y acuérdense que si tienen dudas me avisan. Ahí solamente solicitan ayuda por medio de Zoom y yo entro. Bueno, los he reunido de nuevo aquí para saber a quién le salió su código, qué es lo que hace y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a analizar el código como tal. Bueno, yo les dije, ustedes lo pueden conectar ya
ya sea aquí a BCC y aquí a tierra o al revés. Entonces, como lo tienen al revés, se va a encender diferente, es la única diferencia. Es la pregunta que tenía Diana. Pero la forma de cómo funciona, bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el código que tienen ustedes, el que tengo yo. ¿Qué es lo que hace? Voy a abrirlo más grande en PDF para que lo podamos ver aquí. Ya. Déjenme hacer zoom. Zoom no, sí se ve bien. Usamos esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el código? Esto ustedes ya se saben. ¿Para qué sirve el DDRD? Y ponerlo en FF. Así ya lo venimos haciendo hace... O sea, no es para Dejarlas todo. activar esas entradas, las digitales, todas las digitales. A digital. Es para dejar todos los puertos todo el puerto D como salida. Como salida, exactamente. Entonces, todos los del puerto D van a ser salidas, por eso se pone FF, porque bueno, la F es 1, 1, 1, 1, entonces todo se pone en 1, que es lo que nosotros estamos queriendo hacer aquí en el esquemático. ¿Se dan cuenta? Todo el puerto D son salidas porque son LEDs, entonces yo necesito eso. Y la siguiente línea es similar, DDRB, lo que quiere decir es que a los puertos B, ¿cuáles yo voy a poner como salida? ¿Cuáles son estos? Desplazo el 1 en 0 posiciones y desplazo el 1 en 1 posición. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el PB0 y el PB1 también van a estar como salida. Entonces, por eso es que está conectado aquí, mira, PB0 va para acá y PB1 también va a estar conectado hacia la barra de LEDs. Entonces, como necesito 10, aquí saco los 8 y de aquí saco los otros 2. Entonces, aquí están 10 LEDs que yo quiero encender como salida. ¿Ya? Eso es lo que hace este código. Luego, ¿qué hago? Digo ADMUX, entonces empiezo a darle valores. ¿Para qué eran los primeros 2 bits de la ADMUX? Estos dos de aquí, el 7 y el 6. Hoy día vimos que estos 2 bits Para la atención de entrada. era para definir gracias a la atención de entrada. Entonces yo le digo, voy a ponerlo al mismo de A referencia. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? AREF está conectado a BCC. Están juntos, a la misma alimentación, tal cual. ¿Ya? Entonces, por eso lo colocamos así, porque ya por default esto se viene conectado de esa manera. Entonces, ¿para qué yo le voy a cambiar? Y como les decía, o sea, o era conectar un valor más pequeño o colocarle uno de 1.1 voltio o algo así. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar esos valores? Así que directamente voy a manejar DCC. Entonces, para eso eran esos dos, los primeros bits. El siguiente, este vendría a ser el 7, el 6, el ADMUX 5, ¿para qué servía? El justificador. ¿A derecha o izquierda? Entonces, si con 0 yo tengo justificación a la derecha y con 1 tengo justificación a la izquierda. Entonces, este 0 indica que yo voy a tenerlo justificado a la derecha. Como me preguntaba hace un momento, creo que fue Alfredo o Carlos, uno de los dos, me preguntó acerca de para dónde o qué influye justificarlo. Y yo les dije que, bueno, más sencillo era justificarlo a la derecha porque ese sigue siendo ya el ADC como tal, porque los primeros siempre van a estar, los más significativos siempre van a estar en 0. Al estar siempre en 0, ya es el mismo dato. Entonces vamos a trabajarlo así, con justificación a la derecha. ¿Ya? Luego, acuérdense, este bit no se usa, entonces siempre va a estar en 0, ¿ya? Y los últimos son para elegir cuál es el ADC que yo voy a conectar. Entonces, por ahí en los grupos que me estuve uniendo hace un momento, tenían conectados al ADC0, otros tenían conectados al ADC2, lo cual no está mal, siempre y cuando hayan cambiado este código y en vez de ponerlo en 0001, que acuérdense que este de aquí era para el ADC1. Entonces, por eso es que yo tengo conectado al ADC1. Si ustedes tenían conectado al ADC0, tenían que poner aquí 0000. Si yo tenía conectado al ADC2, que fue el otro caso, que también lo vi, entonces tenían que colocar el 0010 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, Miss. Perfecto. Entonces ya hicimos el ADMUX. Ya sabemos qué hace esta línea y ya sabemos qué hace esta línea. Vamos con la de acá. El ADC SRA. ¿Qué es lo que hace? Acuérdense, los primeros o los 2 bits, los más significativos,
yo al declararlo, esos eran como la habilitación, pero como aquí estoy haciendo la declaración, acuérdense que al principio yo declaro como las variables, inicializo todo y luego lo uso. Entonces, esto de aquí es para dar arranque a la conversión. Entonces, como yo todavía no quiero dar arranque a la conversión, cero, porque todavía no quiero que convierta, quiero que convierta ya dentro del lazo, aquí afuera no, entonces lo dejo en cero. ¿Ya? El bit 5 es en el caso de que yo quiera hacerlo trabajar en automático. Como les dije, no lo vamos a trabajar en automático, entonces por eso está en cero. El bit 4 es para detectar cuándo se genera la interrupción. El bit 3 es para decir que se generó la interrupción y a la vez generar una, o sea que ya se regresó la conversión y generar una interrupción más para habilitarla por otro lado. Entonces si queremos utilizarlo lo pondríamos en 1, pero como no lo estamos utilizando, 0. ¿Ya? Y finalmente, los últimos bits son para cuando necesito el preescalador, ¿ya? El bit 0, 1 y 2, este me va a decir cuál es el preescalador que yo quiero. Entonces, según la tabla, el preescalador, si yo lo pongo en 101, el preescalador va a ser de 32 bits. Entonces vamos a utilizar un preescalador de 32 bits. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque así lo decidió la persona que lo programó, quieren hacerlo más rápido, más lento, ustedes pueden cambiarle el preescalador, va a depender de la aplicación que ustedes necesiten. ¿Ya? Entonces, de aquí, lo único que configuramos entonces de este ADC es el preescalador. Entonces, acuérdense siempre, en el ADMUX, prácticamente lo que estamos configurando es voltaje de entrada y cuál es el ADC que voy a utilizar. En el ADC SRA voy a configurar cuál es el preescalador, porque el resto no lo voy a necesitar. Y luego nos vamos al ADC SRB, que se acuerdan que estaba súper ligado con si era automático o no, y si íbamos a usar comparadores o no. Entonces, como no vamos a usar comparador, el bit 6, porque acuérdense que el 7 no trabajaba, y estos 3 de aquí tampoco trabajan, ellos siempre están en 0. Este te dice si voy a utilizar el comparador, no lo quiero utilizar el comparador, y los últimos te va a decir, dependiendo del modo, si yo quiero, cómo quiero que se habilite automáticamente, qué tipo de interrupción por timer, interrupción por algún otro valor analógico de un comparador, o por alguna otra razón, entonces yo lo tengo que poner ahí. Pero como lo voy a hacer trabajar en modo libre, entonces todo en 0. Por eso es que el ADC SRB se va a permanecer en 0. ¿Ya? Entonces hasta ahí, claro. Es una pregunta, y ya que está todo en 0, ¿era necesario declararlo? O sea, o simplemente podíamos pasarla por alto. Yo prefiero siempre declararlo porque así está seguro del valor que tiene. Por lo general, por default todo está en 0, pero uno nunca sabe. Entonces, yo por asegurarme, por hacerlo como que más confiable, yo sí lo declararía y lo pondría a 0. Por si acaso. Mira que ayer me pasó, estaba probando un código y debería estar en 0 por default, pero no sé por qué me salía en 1. Entonces tuve que inicializarlo en 0 y ahí sí ya todo se arregló. Entonces yo te diría no te confío. Pero buena tu pregunta. Pero como te digo, ayer ya me pasó, yo también me confié y no dio. Entonces bueno, vamos al otro. El otro registro que les expliqué hoy día es el dir R0. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con el dir R0? Bueno, vamos a habilitarlo como analógico a los pines que están aquí. Entonces el ADC0, ADC1, 2, 3, 4, etcétera, lo vamos a habilitar para analógico. Si le pongo 1 es porque lo voy a usar como analógico. Entonces aquí nosotros decidimos que íbamos a usar el ADC1. Entonces el ADC1 tengo que ponerlo como analógico. Entonces por eso ese bloque lo dejo en 1. ¿Ya? Y el resto está en 0, lo puede trabajar ahí como digital. Dime, Darwin. Y, entonces podría decir que el ADMUX y el DIR R0 tienen que ir con los mismos pines, Sí. Ujú, si no, no funciona. claro. Okay. Ujú. Ya. Entonces, todo esto es la etapa de inicialización. Entonces, yo aquí ya dejo todo configurado y me olvido de todo. Cuando yo ya entro a while, quiere decir el main loop, el que va a estar ahí ejecutándose a cada rato. Entonces, ahí lo que yo digo es lo siguiente. Acuérdense que en el ADC SRA, yo los dos primeros los declaraba así, ok, pero los dejaba en 0 porque no quería empezar la conversión. Entonces, una vez que yo ya empiece la conversión, ya esos 2 bits yo ya debería dejarlos en 1. Y el resto de bits, bueno, va a quedar igual porque eso no va a cambiar. Vas a seguir trabajando con el AS1 y no se va a modificar.
Entonces, estos se van a quedar tal cual. ¿Ya? Luego, recuerdan que el pin 6 del ADC SRA, cuando ya terminaba de hacer la conversión, cambiaba de valor. Entonces, como hace un cambio, normalmente aquí está en 0, así que vamos a hacer, mira, este de aquí va a venir a cambiar de valor. Me una preguntita, me. Dígame. Ya justo aquí, o sea, ya está tomando el voltaje del potenciómetro y lo está transformando, ¿verdad? A Ajá, valores binarios, por decirlo así. sí. Ya, y una pregunta, ¿siempre va 1 1? ¿O es? No, eso es lo que no entiendo, ¿siempre va 1 1? ¿O Claro, depende? tienes que ponerle a los dos primeros, es como que los enciendes, ese es el start, es el arranque. Entonces, siempre Ya. que quieres empezar una conversión, 1-1. Ajá. Entonces, Por si acaso, y si fuera un sensor, o sea, un sensor de temperatura, ¿cómo yo sé que la conversión es automática, por decirlo así? ¿cuál es el máximo del sensor? O sea, tienes que hacer ahí la Ah, ya, relación, pero realmente igual entra por el mismo pin. Así listo. sea el analógico que tú decidas, y acuérdate que solamente los Arduino trabajan de 0 a 5 voltios, entonces tú no sabes cuál es el valor que te bota ese sensor de temperatura, pero lo puedes convertir. Entonces, el valor que sea que tú obtengas de temperatura, lo llevas a una escala de 0 a 5 voltios y eso ingresa a este pin analógico, y ahí ya está. Listo. Ujú. Entonces, bueno, entonces este pin que está aquí, que es el pin 6, ese te va a decir cuándo ya se realiza la conversión. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver con este while. Mientras no se realice la conversión, esto va a seguir siendo 1. Por eso dice el pin 6 se denomina ADSC. Eso ya está guardado ahí en la memoria del. No es una variable que yo declaré, ya es una constante. ¿Se acuerdan hace tiempo cuando vimos lo del PWM que les hablaba de constantes, porque yo no le podía dar valores, cosas así? Bueno, esto ya es una constante, está dada, no es como una variable que yo he creado, sino que este pin, el 6, se denomina ADSC. Eso fue lo que vimos en la teoría hace un rato. Entonces, este pin de aquí tiene que ser, mientras sea igual a 1, quiere decir que todavía no ha hecho la conversión. Una vez que ya cambia su valor, ahora sí ya va a empezar ya habrá hecho la conversión. Entonces, por eso sale el lazo. Como esto se cambia a 0, entonces tengo que volverlo a dejar, mira, ya terminó de hacer la conversión, lo dejo de nuevo en 0. Mira, ADC SRA está en 1 para que convierta. Mientras haga la conversión, lo mantienes en 1, ¿ya? Y una vez que ya hizo la conversión, hace el cambio aquí a 0, 0, porque ya, como dejarlo tal cual lo habíamos dejado hace un rato, ya dejó de convertir, entonces lo vuelves a poner en 0, 0. Entonces ahí ya se acabó de hacer la conversión. Hacen una conversión, terminó, muestras en los puertos D y B, y vuelves a hacer el caso. Otra vez haz la conversión, terminas, muestras en los puertos B y D, y ahí regresa. Y así, esto va a estarse repitiendo cada rato. Por eso es que es como una adquisición de datos todo el tiempo, en tiempo real. Porque es un while y con un delay de 200 milisegundos, o sea, es casi que nada. Así, súper rápido estar convirtiendo señales una tras otra, una tras otra. Entonces, ¿para qué usamos este por D? Acuérdense que el valor del ADC yo lo estoy guardando en ADCH y ADCL, tenía que dividirlo en 2. Y como yo lo he justificado a la derecha, entonces quiere decir que estos de aquí van a ser los menos significativos, el por D, y este de acá, port B, va a ser el más significativo. Entonces, eso es lo que yo tengo conectado en el Proteus acá. Estos van a ser los menos significativos y los port B van a ser los más significativos. Entonces, tú vas a leer como si lo quieres ver en unos y ceros. Aquí están los 10 bits de la ADC. Así que lo que estamos haciendo es una conversión de 0 a 5 voltios, de 0 a 5 voltios o de 5 a 0, dependiendo de cómo lo tengan conectado. Entonces, de 0 a 5 voltios, y lo vamos a ver representado por las luces de aquí, 0, 1, 2, 3, entonces eso va a empezar a variar. Entonces, eso es lo que hace este código, nada más. Estamos convirtiendo y mostrando en los puertos de A y B para poderlo observar por medio de LED. Ya, eso es todo lo que hace el código. Entonces, por eso es que varía. Si yo le doy para que corra, ahorita está en 0 voltios, y si yo le aumento un 1%, entonces vamos a ver qué valor se muestra aquí. Acuérdense que esto es más significativo. ¿De qué sería? 0000, 1010. ¿Qué número es este en binario? El 1010, ¿qué número es?
en decimal, perdón. El 10. El 10. El 10. Entonces, este número es 10. Ahora, ¿por qué es 10 o qué representa? Bueno, yo cojo este valor, 0.05 voltios, que es lo que está entrando al pin analógico, entonces por eso yo tengo abierta la calculadora acá. Entonces, yo cojo ese valor de 0.05 y lo divido para los pasos. Recuérdate que cada paso era 4.89 milivoltios. Entonces, 0.0489, que son ya en voltios, entonces yo divido 0.05 para 0.00489. ¿Ya? ¿Y eso cuánto me da? 10. Entonces, este valor en la parte entera es la que yo veo como se muestra acá. Si yo vuelvo a hacer el mismo caso, yo digo ahora 0.1 dividido para 0.0084. Entonces, hago 0.1 dividido 0.1 dividido para 0.00489. Y les da 20. Entonces, este valor que yo estoy viendo aquí, 0.100 es el 20. Entonces, la relación que yo veo aquí entre este potenciómetro y lo que está acá es esa como división que tengo entre lo que está censando y el voltaje por el paso que estoy dando. ¿Ya? Entonces, así es como yo voy viendo. Si 0.15 dividido por los 4.89 milivoltios tiene que darles 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes empiezan a hacer las divisiones y lo pueden probar. Cada vez que hacen un paso, díganme. Sí, una pregunta. Es que mira, por ejemplo, ya yo ya alejándonos del problema, o sea, por ejemplo, yo ya aquí mi potenciómetro adquiere un valor, eso lo convierte, eso lo puedo guardar en la memoria para luego, no sé, ya aplicarlo para otra aplicación, ¿verdad? Claro que Para sí. computador y todo eso. Sí. Ah, ya. Lo puedes guardar ya sea en la memoria o en una variable que tú creas, como sea, pero tú lo puedes guardarla. Ahorita yo no la estoy guardando, la estoy mostrando directamente en los puertos, como por explicativo, porque es demostrativo para que ustedes vean cómo vaya variando y cuál es la función de esto. Pero si ustedes ya quieren hacer, y que justamente es como el desafío que ustedes van a tener después, ustedes quieren como usar el valor ADC y que haga algo con ese valor ADC, entonces tienen que guardarlos en una variable. Y de ahí luego trabajan con el valor de esa variable. Sí. Más o menos, ¿cómo haría eso, la verdad? De guardar ese valor. ¿Cómo lo guardas? Ya, pues eso está guardado en la variable ADC. Entonces, lo que sea que tú tengas en ADC, guárdalo, creas una nueva variable y lo guardas. Por ejemplo, en variable 1 guardas el valor de ADC nada más, solo ADC. Pero acuérdate que ADC se divide en ADCH y ADCL, pero la información como tal del convertidor analógico digital está en la variable o en la constante ADC. Entonces tú a la variable 1 asignas el valor de ADC y ahí ya tienes el valor. Sí, y una vez que ya tengas el valor ahí guardado, está en binario. Entonces luego si tú lo quieres tratar de alguna forma, si quieres trabajar en binario todo, entonces todo trabaja en binario, pero si lo quieres llevar a valores ya, por ejemplo, flotantes, para que vuelvas a tener valores tipo aquí 4.1 voltios, 0.2 voltios, etcétera, entonces otra vez tienes que hacer la conversión. Una vez que haces la conversión, bueno, dependiendo de cómo lo quieras trabajar. ¿Sí les queda claro? O sea que en la variable ADC que usted está mencionando ahora, encuentro la mezcla del el low y el high, pero ya como solo los 10 bits. Y ahí ya no interesa la justificación, si derechas, si izquierdas, ni nada de eso. Así es. Gracias. Así es. Entonces, regresemos acá. Bueno, ya. Bueno, ahí se tenían preguntas, ya eso lo hicimos. Así que lo que va a contener como su reporte esta semana es que adjunten capturas con las variaciones que ustedes hayan hecho. No importa si lo conectaron, como les dije, arriba BCC y abajo tierra o al revés, porque la única diferencia es cómo se van a encender. Esa era la pregunta de Diana. O sea, al principio, en mi caso está todo apagado, pero en el caso de Diana va a estar todo prendido, pero porque están conectados al revés. Eso es todo. Entonces, adjunten 4 capturas diferentes en las que me dicen por qué están esos valores encendidos. Entonces, hacen esa tablita y dicen, ok, está en ese valor,
porque la punto de prueba dice que está en 0.1 voltios y la escala es tanto, entonces el valor que está ahí mostrado es el binario de este número, de 20, o de 10, o de 30, o de 40, y ahí ustedes lo ponen. Y cada una de esas capturas, bueno, como les digo, tienen que irlas comentando, entonces ponen ahí lo que les acabo de decir, o sea, por qué están dando tal valor, por qué se enciende tal LED y todo. Es como un pequeño análisis así chiquito, para ellos saber si es que lo que están haciendo está bien o solamente son luces que se prenden. Ya, entonces eso ya prácticamente ahorita lo hicieron, solo tienen que coger las capturas. Y lo que les decía, el desafío es, ok, ustedes, de acuerdo con el valor que adquirieron en el potenciómetro, generen un PWM. Entonces, era justamente lo que me estaban preguntando, qué es lo que yo necesito. Solo voy a generar un PWM, entonces eso ya lo vimos, pueden utilizar todo lo que vimos para el generador de PWM hace tiempo. ¿Y cuál es el valor que le voy a ingresar? Entonces ahí ya le voy a ingresar un valor, y lees lo que está en el ADC, eso está en 10 bits, y acuérdense que el PWM no maneja 10 bits, maneja 8, entonces ahí tienes que hacer otra conversión. Y ya cuando lo tienes en esos 8 bits, ya ahí sí ya lo puedes mandar directo. Y eso es todo. O sea, ya con ese dato que les di es como la idea central, y de ahí como ustedes codifiquen, ese es el reto. Y eso chicos, eso sería todo lo que tienen que hacer durante esta semana. ¿Cómo lo ven?